El sol se ponía sobre Constantinopla, tiñendo el cuerno de oro con llamas de ámbar y fuego. El llamado a la oración resonaba desde 1000 minaretes, un sonido de paz, de devoción. Pero con el anochecer, las voces en las estrechas y laberínticas callejuelas de la ciudad cambiaban. Susurraban de poder, de intrigas, de riqueza y de la mano rápida e implacable de la ley del sultán. El Imperio Otomano era una red de culturas, idiomas y creencias, unida por una férrea fuerza militar y una burocracia implacable. Para gobernar un imperio tan vasto, a menudo rebelde, un mensaje debía sonar claro como un trueno. La resistencia no sería tolerada. La justicia no era un asunto silencioso y privado. Era un teatro, un gran y espeluznante espectáculo, visible para todos. Cada castigo era un símbolo, cuidadosamente elegido, una historia contada en carne y hueso, una lección que se grababa en la memoria de la gente. Crueles para nosotros hoy, estos métodos eran entonces el fundamento del orden, una advertencia constante y amenazante de las consecuencias que esperaban a aquellos que se atrevían a salirse de la línea. Desde el visir más poderoso hasta el campesino más pobre, todos conocían las reglas. Vieron las consecuencias en las puertas de la ciudad, en los ruidosos mercados, en el pesado silencio que seguía a una condena pública. Este era el precio invisible de la grandeza imperial. Un sistema de control, construido sobre una base de miedo profundo e inolvidable. Imaginen a un traidor, un hombre que susurraba secretos al enemigo, cuyas acciones amenazaban la estructura del Estado. Una muerte rápida, demasiado misericordioso. Su crimen era uno de visión, de una visión corrompida del futuro. Su castigo, la extinción literal de toda visión, la ceguera. A una plaza quemada por el sol, el condenado era arrastrado, las piedras calientes abrazándole los pies descalzos. La multitud se cerraba a su alrededor, un anillo silencioso y asfixiante de horror, piedad y mórbida fascinación. Atado a un poste, con la cabeza echada hacia atrás, los ojos muy abiertos ante un terror que helaba la sangre en las venas. El aire, pesado con sudor y polvo, se detuvo de repente. Ninguna espada empuñó el verdugo, sino una herramienta más pequeña, más íntima. Una cuchara afilada, un gancho al rojo vivo, una hoja precisa como el bisturí de un cirujano. No fue un acto apresurado, sino una destrucción metódica. Los gritos resonaron en los muros de piedra, un sonido que se incrustó en las almas de los espectadores. El gran viajero Evliya Çelebi escribió sobre tales escenas. Describió a hombres, antes poderosos, reducidos a sombras indefensas, condenados a vagar por un mundo de oscuridad eterna. Un destino que muchos consideraban peor que la muerte. Este castigo no solo extinguía una vida criminal, sino que privaba de la capacidad de ver el mundo, convirtiendo al condenado en un fantasma viviente, una advertencia andante para todos. La decapitación era la firma oscura del poder otomano. Rápida, eficiente, profundamente simbólica. Por crímenes contra el Estado, por rebelión, por la más alta traición, la espada o el hacha, pronunciaba el veredicto final del sultán, una línea clara entre el orden y el caos. Inquebrantable. Estas ejecuciones eran grandes espectáculos públicos. Se erigía un cadalso, a menudo a la sombra de una mezquita o un palacio. El condenado, a veces un hombre de rango, era conducido a través de la multitud que miraba fijamente. Su presencia no era casualidad, era parte del ritual. Sus ojos testigos de la gravedad del juicio. Estaban allí para ver, para recordar, para temer. Consideremos al Sheikh Bedreddin en 1320. Místico, erudito, antiguo juez, lideró una revuelta contra el sultán Mehmed Tipilpirraji, exigiendo justicia social. Su movimiento amenazó los cimientos del gobierno. Cuando su rebelión fue aplastada, su destino quedó sellado.
Su rango no ofreció protección contra la hoja del sultán. En la ciudad de Ceres, el aire era frío, la multitud en silencio. No había ira, solo un silencio pétado y definitivo. La espada del verdugo, un arco brillante de acero pulido, cayó en un solo movimiento fluido. El sonido, un golpe sordo y húmedo, fue acompañado por un jadeo colectivo. Su cabeza, exhibida, era un mensaje. Ni la piedad ni el conocimiento podían proteger de la ira del Estado. Pero no se limitaba a ejecuciones formales. En el campo de batalla, la decapitación era una herramienta del terror. Las cabezas de los enemigos caídos se recolectaban, se apilaban en pirámides grotescas o se enviaban de vuelta a la capital en picas. Una prueba espantosa de la victoria que rompía la moral del enemigo y proclamaba el poder de la máquina de guerra otomana. No todo castigo era mortal. Para delitos menores, un soldado desobediente, un esclavo rebelde, un estudiante recalcitrante, existía la falaca. Un castigo que no dejaba daño permanente, pero grababa el dolor profundamente en la memoria, acompañado de la vergüenza de la humillación pública. La falaca era un armazón de madera que sostenía los pies en el aire, exponiendo las sensibles plantas sin protección. El condenado era sujetado, los tobillos fijos, completamente indefenso. ¿La herramienta? Un simple palo de madera o una vara delgada y flexible. El castigo, la bastonada, era un golpeteo rítmico e implacable en las plantas de los pies. Imaginen a un joven genízaro, sorprendido dormido en su puesto. No era una sentencia de muerte, pero su negligencia exigía corrección. Delante de su unidad, le quitaban las botas y los calcetines. Los golpes, administrados por un oficial severo, eran deliberados, no apresurados. Cada golpe, un punto en una lección de disciplina. El dolor era un fuego que subía por las piernas. La víctima se retorcía, apretaba los dientes, intentaba sofocar los gritos, pero el dolor era abrumador. Después de una docena o dos de golpes, era liberado, incapaz de caminar, con los pies hinchados y doloridos. Cada paso en los días siguientes era un recordatorio de la falta. La falaca era ingeniosa en su crueldad. Causaba el máximo dolor sin dañar permanentemente a un soldado, esclavo o estudiante. Una lección aguda y brutal que reforzaba la jerarquía y aseguraba que incluso las reglas más pequeñas fueran obedecidas. Para el criminal común, el asesino, el ladrón descarado, el alborotador, esperaba otro teatro. El ahorcamiento era un símbolo muy extendido de justicia, menos honorable que la espada, una muerte sucia y asfixiante. Su poder residía en su permanencia, su visibilidad. Se erigían horcas en cruces de caminos, puertas de la ciudad o mercados, donde se había cometido el crimen. La ejecución era un sombrío espectáculo, una soga tosca, una plataforma tambaleante, la lectura de la sentencia, luego la caída repentina. La multitud observaba la desesperada danza de la muerte. Un pesado silencio se cernía sobre ellos. Pero el castigo no terminaba con el último aliento. Los cuerpos permanecían colgados, a veces durante semanas, convirtiéndose en parte del paisaje urbano, una advertencia en descomposición. El viento hacía crujir las cuerdas, un sonido que helaba la sangre de un viajero. Los cuervos se congregaban, sus sombras negras una puntuación macabra. A veces era aún más espantoso. En lugar de una soga, se usaba el cengel, un gancho afilado y grande. La víctima era empalada a través de la mandíbula o las costillas, levantada en el aire, sometida a una muerte lenta y agonizante por shock y pérdida de sangre. Este castigo estaba reservado para los criminales más despreciados, un espectáculo que dejaba a la multitud en asombro y horror. Pasar por una puerta de la ciudad, ver esas figuras colgantes, sus facciones distorsionadas, sus cuerpos girando con el viento. Era una lección tácita. El Estado vigilaba. La ley no olvidaba. Su abrazo era una soga o un gancho frío.
Cada crujido de la horca susurraba, obedece. La propiedad era sagrada, y el robo era un ataque al orden social. ¿El castigo? Devastadoramente literal. Amputación. La mano que robó era hacerse nada, una marca permanente de vergüenza que el delincuente llevaría para siempre. El veredicto a menudo se ejecutaba en el lugar del crimen, en el bullicioso y fragante zoco. Imaginen la escena. El aire denso con especias, carne asada, perfume. De repente, un alboroto. Un ladrón, atrapado con un pan o una bolsa de monedas. La justicia llegaba rápidamente. Un cadí pronunciaba la sentencia en el acto. No era un lugar estéril. El brazo del ladrón era presionado sobre un bloque de madera. La multitud se apiñaba, ojos llenos de curiosidad y desprecio. Un hacha pesada caía, seguida de un grito y el golpe sordo de la mano en el polvo. Pero el tormento no terminaba. Para evitar que el ladrón se desangrara, el muñón era cauterizado. Brasas al rojo vivo, un hierro candente o aceite hirviendo sellaban la herida. El olor a carne quemada se mezclaba con los aromas del mercado, un inolvidable hedor a justicia. Desde ese día, el ladrón era un paria, la manga vacía, el muñón cicatrizado, un estigma que contaba su historia. Todos los que se cruzaban con él sabían lo que había hecho. El castigo no solo prevenía más robos, lo aislaba de la sociedad, convirtiéndolo en una advertencia viviente. En el mundo hambriento de poder de la corte otomana, había crímenes que exigían más que la muerte. Para las amenazas dinásticas, ciertos delitos sexuales o la humillación de un rival, existía un castigo más terrible que cualquier otro: la emasculación. Un acto que borraba no solo el cuerpo, sino la identidad, el linaje, el futuro de un hombre. No era un espectáculo público, sino un sombrío ritual en las profundidades iluminadas por antorchas de un sótano del palacio. Estaba reservado para amenazas que afectaban personalmente al sultán o al Estado. Un visir ambicioso, un primo con derecho al trono, un guardia que profanaba el harén. El acto era brutal. La rápida extirpación de los testículos, a veces de los genitales completos. En una sociedad patriarcal donde un hombre se definía por su virilidad y sus herederos, esto era la destrucción total de su existencia. La víctima, si sobrevivía, era una sombra, su voz cambiada, su cuerpo más suave, su estatus borrado. La devastación psicológica era total. Era un fantasma en su propia vida, un testimonio del poder del sultán, no solo para quitar vidas, sino para aniquilar la esencia de un hombre. Los eunucos que custodiaban el harén a menudo eran creados así, pero como castigo a un hombre adulto, era la retribución máxima, una declaración de que el sultán gobernaba sobre la definición de la existencia misma. Un castigo se ha convertido en leyenda, su solo nombre evoca imágenes de un horror inimaginable: el empalamiento. Famoso por Vlad el Empalador, no era ajeno a los otomanos. El arma definitiva del terror, reservada para los enemigos más odiados. Un largo y afilado poste de madera, a menudo aceitado, era introducido a través del cuerpo de la víctima. Una muerte lenta y agonizante. El verdugo evitaba los órganos vitales para que el sufrimiento durara horas, incluso días. La víctima, clavada en posición vertical, moría bajo su propio peso, expuesta a los elementos, picoteada por los pájaros, observada por una multitud aterrorizada. En los Balcanes se erigían campos de cuerpos empalados, un bosque de los condenados que aplastaba las revueltas. Era más que una ejecución, era una declaración de dominio absoluto. La imagen de un hombre empalado contra el cielo persiguió a generaciones, asegurando la obediencia a través del puro terror. La sangre ha sido lavada de las piedras. Las horcas están podridas, las cuchillas guardadas en museos. El Imperio Otomano es un fantasma de la historia, pero los ecos de su brutal justicia resuenan. Un recordatorio del poder que se mantuvo a través del dolor y el miedo. Ceguera, decapitación, amputación, empalamiento. Estos no eran meros castigos, sino un lenguaje de poder, hablado con sangre.
reflejaban un mundo donde el orden era frágil y las herramientas para mantenerlo debían ser afiladas y visibles. Cada grito, cada cuerpo colgando, era una lección de obediencia. Desde nuestra perspectiva moderna es fácil juzgar. Pero para entender a los otomanos, debemos comprender su mundo. Para ellos, esto no era crueldad sin sentido, sino una operación en el cuerpo de la sociedad para extirpar el crimen y la rebelión. Estas historias nos obligan a contemplar la brutal relación entre justicia, poder y miedo. Nos recuerdan que los grandes imperios no solo están construidos con piedra y oro, sino con las oscuras herramientas de control. Las sombras del pasado son largas, y sus lecciones permanecen. Bajo las cúpulas doradas y los minaretes que se alzaban majestuosos del Imperio Otomano, fluían corrientes oscuras. Este es un viaje a las sombras del poder, donde la justicia y el terror a menudo eran dos caras de la misma moneda. Descubriremos los métodos de castigo olvidados que mantuvieron el orden en uno de los imperios más poderosos de la historia. Métodos tan brutales que desdibujan la línea entre la ley y la crueldad. Esta es la historia del precio invisible de la autoridad absoluta. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.